Alerta ciudadanos y ciudadanas. A partir de este momento, todo el mundo a sus casas. Todos a mirar la TV, a comer mucho, alcohol en gel en la mano y a... No. ¿Para qué estamos diciendo? Vamos de vuelta. Carlos, ¿me subís al retorno? Alerta ciudadanos y ciudadanas. A partir de este momento, todos con el volumen bien alto. A partir de este momento, comienza BSO, Banda Sonora Original. Temporada 9. You really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Somos radio. Yeah! Somos textos. Who's got my goddamn cigarette? Somos experiencias. Tell me, do you bleed? Somos música. You know what I'm talking about, you fucking cockroach. Somos BSO, Banda Sonora Original. Siempre por www.bsoradio.com.ar. Frankly, my dear, I don't give a damn. BSO. Una plaga que combate otras plagas. Keep the change, you filthy animal. Bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. El último jueves de agosto en este 2020. Tan complejo, ¿no? Tan difícil. Aquí desde la Argentina. Tal vez algunos nos están escuchando en España. Como nos muestran los indicadores de los soportes para podcast. Como nos muestra Spotify, iBooks, Mixcloud y otros soportes como iTunes. España, algunos países de Latinoamérica, gente de Uruguay, Chile, algunos de Miami. Bueno, tenemos la suerte de tener hasta inclusive hispanoparlantes en otros países que nos escuchan. En ese sentido nos pone muy felices, más allá de la real tristeza que genera estar en esta situación. Argentina está en un momento muy complejo, muy difícil, y la verdad es que en muchos momentos creímos que estábamos muy bien, y bueno, ahora la cosa está realmente complicada. Así que hay que seguir cuidándose, más allá de que esté todo un poco más flexibilizado presuntamente. Hoy es el turno de esta serie de capítulos que venimos realizando, que se llaman La Segunda Guerra Mundial en el cine. En este caso vamos a hablar de un tema bastante delicado, les podría decir, porque nos vamos a meter justamente con una de las partes, ¿sí?, del cine en esos años, y le vamos a hacer un poquito de trampa porque nos vamos a ir un poquito más atrás de lo que fueron los 6 años de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, porque nos vamos a encontrar con los orígenes de, podríamos decir, el mal. Pero antes de arrancar con todo eso, les comentamos como siempre www.bcoradio.com.ar. ahí pueden encontrar nuestros contenidos de todo tipo, @bcoradio para las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, sobre todo Facebook e Instagram, donde tenemos más movimiento en general. También queremos agradecer la invitación que nos hizo la gente de La Hora del Miedo. Participé en uno de los capítulos hablando de Hellraiser, así que pueden entrar en Spotify, buscar La Hora del Miedo, y ahí verán nuestra charla junto a Mariana Morita, junto a Ezequiel y Julia. Así que pueden disfrutar ahí, como también los comentarios que realizamos junto a Fabio Villalba para la gente de Scream Queens, otro podcast de terror. Es un género que generalmente, valga la redundancia, nos gusta bastante. Y por último, si tienen ganas de ayudarnos o que nos ayudemos mutuamente, entran a la página cafecito.app, así como está, ¿no? Sin www, sin nada, cafecito.app, y directamente buscan BSO Radio, y allí pueden hacer en ese sistema de crowdfunding un aporte para que nosotros podamos sostener de alguna manera, bueno, esta estructura, digamos, ¿no? Tuvimos que cambiar micrófonos, por ejemplo, tenemos que hacer algunos service, tenemos que mantenernos de alguna manera, y por ahí ustedes con 50 pesos nada más nos pueden dar una pequeña manito.
Ojo, ustedes pueden dejar su nombre si tienen alguna ocupación o algo por el estilo y quieren hacer algún tipo de propaganda, podríamos decir. Hoy vamos a hablar de propaganda, justamente, publicidad, digámoslo así. Nosotros estamos completamente abiertos, así que si quieren dejarnos su nombre y no sé, soy Jorge de Pacheco y hago diseños de tazas, nosotros te nombraremos. Tenemos un promedio de 100 reproducciones en cada una de las plataformas, o sea que es bastante y llega a diversas partes, no solo del país, sino del continente. Lo prometido es deuda. El nazismo en el cine. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlen und dieses wissend zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht mehr abzugeben. Tal vez muchos piensen que el nazismo nació en 1939 y murió en 1945. Bueno, murió en 1945 parcialmente, podríamos decir, ¿no? Como partido oficial, de alguna manera, luego de la derrota frente a los aliados. Pero el origen es bastante anterior, ¿sí? Bastante anterior. El líder, Adolf Hitler, tomó el poder en 1933. ¿Sí? O sea, bastante tiempo antes, y había ejercido una cantidad de presiones previas para poder acceder a ese poder. En primera instancia se cree que Hitler ganó por el voto popular y no es así. Hitler accede al poder porque el que era el presidente en ese momento, el Paul von Hindenburg, decidió incluirlo dentro de su estructura años previos, hasta su fallecimiento, y que Hitler lo sucede, y allí es cuando Hitler realmente toma el poder como líder. Tenemos que ir más atrás para entender a este personaje, porque fue un soldado en la Segunda Guerra Mundial que resultó herido, luego encabezó una primera rebelión contra la República. Entendamos que después de la Primera Guerra Mundial, Alemania, o lo que ahora entendemos como Alemania, deja de existir como tal, se convierte en república, era un imperio, ¿sí? Y a partir de ese momento las cosas van a ser muy complejas, muy revoltosas. Aparecen partidos de izquierda, aparecen diversas vertientes, y entre esas vertientes aparece el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Sí, como escucharon, Nacional Socialista de los Trabajadores. Pensemos que en el 17 fue la Revolución Rusa, que a mediados de los 20 había aparecido un señor al que le decían el Duce, en Italia. Aparecían este tipo de regímenes muy potentes, ¿no? Uno de izquierda, otro de derecha, los que estoy nombrando, pero este Partido Nacional Socialista de los Trabajadores pareciera en primera instancia estar ligado a algo que tiene que ver con el socialismo. Bueno, sí y no, o que en primera instancia sí, y eso luego desapareció. Dejó de llamarse Partido Nacional Socialista de los Trabajadores para llamarse Partido Nacional Socialista. Nazi, por eso es la idea de nazismo, digamos, ¿no? Hitler estuvo preso en esa revuelta que les decía, estuvo preso unos años. Ahí escribió uno de los libros más leídos de la historia y más difíciles de asimilar por la humanidad, que es justamente Mein Kampf, digamos, ¿no? Mi causa, mi lucha. Los estudiantes de historia lo habrán leído, seguramente los filósofos también. Es donde él hace la bajada claramente de lo que es su raíz política, ideológica e inclusive espiritual, digamos, ¿no? Su mirada racial, su mirada sobre la idea de reunir a Alemania, digamos, ¿no? Y lo que va a suceder después con su ascenso al poder tiene que ver básicamente con una gran astucia de este tipo y cómo empezó a expandirse y empezó a entender que desde un lugar de búsqueda de poder, desde un lugar de intención firme, desde un lugar de supuesta claridad frente a aquellos que lo escuchaban, empezó a tener una gran cantidad de adeptos. Adeptos y asociados, podríamos decir.
Entonces, en tal caso podemos decir que el nacionalsocialismo o los nazis llegan al poder con mucho consenso, que eso no implica que hayan llegado por los votos. Sí es verdad que en una elección parlamentaria una parte del Partido Nacionalsocialista ganó, digamos, ¿no? O sea, hubo una victoria en las urnas en ese sentido. Pero más allá de eso, y más allá del personaje de Hitler, que es muy complejo, no es solamente una caricatura, no podemos quedarnos con la mirada norteamericana, ¿sí? O la mirada de Tarantino sobre Hitler, digamos, ¿no? Todo muy bien con la caricatura, todo muy lindo, bastante interesante que lo pongan como un señor gritón y enojón. Podía ser todo eso, pero aún más, digamos, ¿no? La banalización del mal es básicamente un problema. Si vemos al demonio con cuernos, no es solamente el demonio con cuernos, digamos. En tal caso estaremos en problemas si lo vemos así. En primera instancia porque es una alegoría. Pero digo, es muy difícil entender, debería ser muy difícil entender a ese tipo de figuras desde ese lugar tan unilateral, tan de cáscara, ¿sí? Lo importante es entrar un cachito más, ¿no? Hoy se usa muy fácilmente la palabra nazi y la palabra fascista. Y no tenemos ni la más mínima idea. No tenemos ni la más mínima idea de lo que había atrás. Las masas que se movían atrás. El poder que se construía, que no era solamente con un señor que gritaba y tenía un bigote raro. Tuvo ligazón con la aristocracia, tuvo ligazón con repúblicas democráticas, tuvo ligazón con industrias, tuvo ligazón con grandes empresarios, tuvo ligazón con un montón de políticos que, casualidad, parecían bogar por la libertad. Miren a Rockefeller, si no. Digo, para entender que no es solamente un señor que estaba muy enojado con los judíos y con el mundo y que quería recuperar el espíritu alemán. Eso era una parte de, porque en el fondo hay una cantidad de movimientos que tienen que ver con lo social y con lo económico que expanden la figura, por ejemplo, de Adolf Hitler. Sí puede ser que haya más cercanos a la idea de banal o de lo banal en la segunda capa, ¿no? Los jerarcas. Y hoy vamos a hablar, ¿sí? Por ejemplo, de un personaje más que polémico, que es Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl está considerada una de las más grandes directoras de cine del siglo XX. ¿En qué se destacó Leni Riefenstahl? En la propaganda en la propaganda nazi, digamos, ¿no? Dos de sus películas, de las que hablaremos hoy, han pasado a la historia por ser enormes. Pero por otro lado tenemos al maestro, al puppet master de todo este asunto, que es Joseph Goebbels, el patrón del cine alemán, que fue el que configuró la figura del Führer, la figura del Tercer Reich. No sé si saben que es Tercer Reich porque son 3 instancias de reino, ¿sí? Tuvo una buena cantidad de metamorfosis, lo que hoy entendemos como Alemania. La unión con Austria, la separación del Imperio Austrohúngaro. Hay una cantidad de movimientos geográficos, sobre todo en el siglo XIX, que no son menores. De hecho, la mayoría de las repúblicas que nosotros conocemos hoy probablemente no existían, ¿no? Inclusive pensando en Italia, digamos, había principados, había un montón de estructuras que hoy no existen. Pero volviendo un poco a Goebbels, Goebbels fue la cabeza de esa propaganda y el que bajó a la estructura cinematográfica y la estructura de educación visual todo lo que tiene que ver con los ejes centrales, ¿sí?, del nazismo. Una frase de Joseph Goebbels: miente, miente, que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá, ¿no? Ya tiene la idea de discurso, digamos, ¿no? La idea de puesta en escena, podríamos decir, entendiendo claramente que al generar un imaginario enorme, repleto de mentiras, muchos pueden llegar a, por ósmosis, adentrarse en esa estructura. Pensemos que para la época en que mandó Goebbels se hicieron documentales sobre el judaísmo, documentales antisemitas, se hicieron alrededor de 50 o 60 películas de propaganda más allá de la propia Leni Riefenstahl, muchas de ficción. Es interesante como Goebbels armó una hiperestructura que lo que hizo fue elevar
la idea del nazismo, ¿no? Elevar básicamente ese presunto espíritu alemán desde lugares mentirosos, digamos, ¿no? Desde lugares que también tienen que ver con la propia política, digamos, en algún punto, pero que en el fondo proponen una gran cáscara que adentro podríamos decir que esconde la serpiente. De hecho, hasta empezando a sostener, de alguna manera, a resignificar, de alguna manera, algunos conceptos que hoy están muy arraigados en nosotros, ¿no? La idea de lo ario, ¿no? Como lo rubio, lo puro, la raza superior. Cuando en realidad, si uno empieza a investigar un poquito, la palabra ario viene en realidad de toda una zona indoeuropea, cercano a la idea de los turcos. Las cosas no son tan puras. De hecho, adoptan la esvástica en el nacionalsocialismo, ¿sí? Que es una estructura muy anterior que inclusive en otras culturas tiene un sentido benéfico y hasta de protección, podríamos decir, ¿sí? Entonces es interesante ver cómo se apropiaron de tal manera, la bandera alemana durante la época nacionalsocialista fue la esvástica, digamos, ¿no? Rodeada de rojo. Entonces, de repente, la idea de generar una idea de corpus visual y de corpus de discurso muy potente hizo que avanzase hasta donde avanzase Alemania, digamos, ¿no? La idea del Führer, ¿no? El líder, el capitán, ese que está ahí, digamos, ¿no? La referencia. Y en ese sentido, Leni Riefenstahl tuvo bastante que ver, aunque después tuvo indagatorias posguerra y después fue liberada, aunque pasó al ostracismo. Hay un libro sobre su autobiografía que es muy interesante, tal vez leamos algo acá en el capítulo. Y en ese sentido tal vez hayan escuchado nombrar dos obras que son súper importantes. De la primera que vamos a hablar en este bloque es justamente de El triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad es de 1935. En ese momento ya Hitler estaba en el poder, ya era el canciller supremo. Les suena un poquito, algunos términos que estamos diciendo después aparecen en películas, ¿no? Cabe aclarar que probablemente sea uno de los temas más tocados después de, no sé, el amor, es la guerra y seguramente la Segunda Guerra Mundial, porque ha sido una verdadera escisión en la historia. Hoy no seríamos los que somos si no hubiese sucedido la Segunda Guerra Mundial, o tal vez seríamos algo similar, pero no de la misma manera. Esto no habla de que estamos bien, pero hay que entenderlo. Decíamos que Leni Riefenstahl pasó al ostracismo post Segunda Guerra Mundial, pudo hacer recién un documental mucho tiempo después, se dedicó a la fotografía, trabajó con revistas de fotografía de animales, hay toda una serie de fotografías relacionadas con tribus, más que interesante. Era una mujer que manejaba increíblemente bien la imagen. Tenía una idea muy, muy, muy clara de cómo contar lo que quería decir, digamos, ¿no? Cómo contar las cosas, cómo llevar vamos a ponerlo en estos términos, cómo llevar un mensaje en términos de propaganda. Y en 1934 se realizó el Congreso del Partido Nazi, en donde se congregaron una gran cantidad de personas a lo largo de un par de días. Les puedo asegurar que si ustedes se toman el tiempito de verla, dura aproximadamente 2 horas. ¿Por qué le estamos llevando también esto, no? Digo, por una cuestión de entender un poco el pasado, de entender que hay muchas cosas que hoy creemos innovadoras y ya existían, digamos, ¿no? Y a veces existen desde lugares muy complejos y hasta inclusive bastante discutibles. En ese sentido, cuando uno se enfrenta al triunfo de la voluntad, en primera instancia lo que ve es un gran despliegue técnico. Enorme despliegue técnico. De hecho, cuando Frank Capra ve, que fue el encargado de la propaganda norteamericana, ve lo que hizo Leni Riefenstahl, dice: no puedo creer esto. Cámaras que trabajaban en traveling arriba de los autos, sobre la gente, trabajando sobre objetos, sobre gestos particulares, un ejército de cameramans con una idea visual muy potente, intentando encauzar todo lo que tiene que ver con el ideal nazi y sobre todo con el ensalzamiento de la figura de Hitler. Es más, el comienzo de la película es desde los cielos.
desde el avión en que viaja Hitler hacia el Congreso, y toda la apuesta, de alguna manera, nos dicta casi que les podría decir la llegada de un semidios, ¿no? Es desde los cielos bajo a la tierra para dialogar con ustedes. Una idea muy potente visual, ¿no? Que es esta idea de el gran líder, el gran Führer, eso que está allí arriba y que desciende de los cielos para estar junto a nosotros, para guiarnos. Una guía que desciende del cielo. Pensemos que la iconografía base de los nazis no solo es la esvástica, sino el águila. Desciende de los cielos con ferocidad y a la vez con ciertos rasgos de belleza. Si hay algo que asombra realmente, es la belleza con la que se retrata no solo a Hitler se lo retrata como un dios. Y hasta ahí parte de los discursos de Hitler, en donde él dice, Dios no manda en el Estado, nosotros mandamos en el Estado, digamos, ¿no? Aunque él da la intención de que conecta con Dios, con un Dios, bueno, podemos hablar de cuántos de algunos credos hicieron los sonsos, digamos, ¿no? En medio del nazismo. Pero esta idea de ese hombre en el altar, digamos, ¿no? Ese hombre predicando, ese hombre llevando la palabra del Reich, ese hombre llevando la palabra suprema, superior. Riefenstahl nos muestra con mucha claridad la necesidad de la gente por ver a Hitler, la urgencia por tener un líder de esa manera. Pensemos que cuando asume Hitler ya como líder supremo, empieza a haber, de hecho increíblemente baja la inflación, paran los riots, podríamos decir, ¿no? Los disturbios. Bueno, los disturbios paran porque de repente algunos sectores del nazismo se encargaron de que eso no exista más, digamos, ¿no? Pensemos en todo lo que tiene que ver con las SS, con todas esas fuerzas de élite que de alguna manera operaron sobre aquellos que estaban en disidencia, podríamos decir. Pero en ese sentido, y retomando un poco, entendemos muy claramente en el triunfo de la voluntad una idea de deificación, digamos, ¿no? Es primero un acto masivo, un acto opulento, un acto que de alguna manera intenta generar claramente una conexión con el Imperio Romano, y eso lo veremos en la próxima película, ya no tanto con lo romano, sino con lo griego, con esta idea de lo perfecto, con esta idea de lo divino, con esta idea de lo ulterior, con todo esto, y eso se despliega de manera formal. No solo está el discurso, no solo está el mensaje, no solo está la parla, sino que Riefenstahl despliega una idea de simetría, de perfección, de opulencia en la imagen, digamos, de mucha carga dentro de esas imágenes, que a uno lo acobardan si no es parte de esa estructura, y le infla el pecho si es parte de eso, digamos, ¿no? O sea, hay realmente una idea de un león avanzando, y esa idea está clara. Ahora, también, y sin ningún, porque otra vez, no eran idiotas los nazis, no eran unos tipos que estaban obsesionados con, ¿no? Nunca banalizar el mal. Digo, aparecen cuestiones que están más ligadas con el populacho, como se decía antes, ¿no? Entonces vemos a los sectores más bajos cómo comen, vemos situaciones domésticas, vemos amaneceres, vemos distintas vertientes que desembocan en el gran líder. Ahí sí, si quieren, en el gran monstruo. Monstruo es mostrarse, emerger, ¿no? Lo que emerge no es solo el monstruo del tipo peinado de costado y con bigotes, sino todo lo que está alrededor, ¿no? Es todo un gran corpus que se eleva. Y eso es el triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad. Más simple e imposible, digamos, ¿no? Y a su vez hipercomplejo, porque las redes que tendió el nazismo fueron enormes y gigantescas, Cabe destacar que más allá de esta unidad que presenta, digo, esta idea de propaganda y de unidad, también la podemos ver en el cine ruso, previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La idea de los trabajadores que se unen y que en realidad todos operan como un cuerpo
en pos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, no es tan así, digamos, ¿no? No todo es tan blanco-negro. Pero los totalitarismos generan un discurso, digamos, generan un relato. Hoy se habla tanto del relato, con todo lo difuso que es, un relato contundente, potente, en general elevatorio, digamos, ¿no? Esta idea de llevar la ideología, la lógica, todo lo que tiene que ver con lo estructural, llevarlo a un lugar bien arriba, bien arriba. Y el triunfo de la voluntad hace eso. Vemos a distintos participantes del partido y esos personajes de los cuales también tenemos que hablar un poco, digamos, ¿no? Así como está Goebbels como jefe de la propaganda, como patrón de la propaganda alemana, también tenemos a tipos como Hermann Göring, un tipo realmente complejo, ¿sí? Ex aviador, que había sido héroe en la Primera Guerra Mundial. Ernst Röhm, otro de los grandes jerarcas nazis, y uno de los tipos más peligrosos, les diría yo, dentro de toda la estructura, que era Heinrich Himmler. El señor era básicamente, uno ve la foto y dice, bueno, no parece tan peligroso. Era un tipo de temer, digamos, ¿no? Era el líder de las SS, ¿no? También estaban las SA, por ejemplo, ¿no? Que eran las camisas pardas. Y hay un episodio que es La Noche de los Cuchillos Largos, si no recuerdo mal, en donde pasan a mejor vida unos cuantos adheridos al partido nazi para que la cosa encauce, previo al poder de Hitler. Entonces ahí tenemos una cantidad de personajes realmente complejos, en realidad son muchos más, obviamente, que generaban un corpus de poder muy grande, ¿sí? Sin dejar de lado el costado cultural que antes mencionábamos y sin dejar de lado algunos pensadores que se adentraron en el partido nazi. Uno de los casos más increíbles es el de Martin Heidegger, probablemente el filósofo del siglo XX, pero que fue afiliado al partido nazi, que fue además director de una de las más grandes bibliotecas de Alemania durante el nazismo. Tenía también algunos rasgos antisemitas Heidegger. Bueno, eso no quita su prolífica obra filosófica, digamos, ¿no? Con la idea del ser. Bueno, hay es muy complejo Heidegger, pero también estuvo inmiscuido en la maquinaria cultural y en la maquinaria filosófica nazi. Que eso se va a ir cayendo y se va a ir desgranando a partir del avance de la guerra, digamos, ¿no? Les decía antes que tenía una idea de construcción la propia película de Riefenstahl, que inclusive después ella va a decir que ella no tenía ni idea de las atrocidades de los nazis y que ella solo tenía una afiliación. Bueno, cuesta creerlo, pero dejémosle un cachito al margen para entender un poco a estos personajes. Así como decíamos que visualmente Riefenstahl propone una idea de imperio romano, ¿sí? De opulencia romana. Hasta inclusive podemos pensar en este paralelo con el Führer y el César, digamos, ¿no? Con el César. Sería interesante también ahí generar relaciones. También tenemos que pensar un poquito en lo que es la lógica espiritual y la lógica más metafísica del propio nazismo, digamos, ¿no? Esta idea de que hay que depurar el cuerpo, de que hay que elevarse. ¿Y de qué se agarra? Bueno, se agarra con pinzas parte del discurso de Nietzsche, ¿no? Lo cual es bastante injusto, pero es real. Se agarra de buena parte, sobre todo, de la idea del superhombre, digamos, ¿no? De este hombre que pasa a un siguiente estadio, que está más allá del bien y del mal, sino que es el suprahombre, digamos, ¿no? Que tiene una cantidad de características que harían que la corrupción humana pase a una segunda instancia, ¿no? O pase a quedar detrás. Lo cual es una falencia, porque si uno lo piensa seriamente, en realidad la historia lo que marca es que vencedores o vencidos, todos en su centro, podríamos decir, en su eje, tienen grados de corrupción y ninguno es bueno completamente ni malo completamente. Eso es en realidad una toma de totalitarismo, digamos, ¿no? Y por otra parte,
empieza a mirar para atrás, sobre todo al siglo XVIII, por ejemplo a Wagner, ¿no? Como lógica en este caso musical, pero también en sus óperas, ¿no? Y empieza a capturar mucho de ese imaginario. Y eso también se va a ir deformando, porque inclusive hasta podemos encontrar tratados de cosmogonía nazi, ¿no? En donde ya la cosa empezaba a delirar de una manera increíble, en donde de repente había aseveraciones con que la Tierra era redonda, pero no había un cielo, sino que había otras estructuras y que eran rocas y que estaban como una especie de cápsula. Bueno, digo, hay mucho delirio alrededor. Hay muchas cosas también delirantes. Y acá estamos olvidando de nombrar a Joseph Mengele, digamos, ¿no? Porque así como está el costado, digamos, vamos a ponerlo en estos términos, teológico, digamos, ¿no? O cosmogónico, que es mejor. Cosmogónico, intentando generar una idea espiritual, ¿sí? Como religión del nazismo, lo cual es un delirio pensarlo como religión, pero que también tiene que ver con una idea de adherencia, de adeptos, ¿no? De atraerte, porque también el Führer es el pontífice, es el que te trae lo supremo. Bueno, toda esa idea que está puesta y desplegada por completo en el triunfo de la voluntad, también tiene su costado científico-tecnológico, científico-industrial. Lo que han hecho los nazis antes de la guerra y sobre todo durante la guerra con los prisioneros, en cuanto a pruebas genéticas, en cuanto a pruebas de exterminio, en cuanto a todo lo que tenga que ver con intentos científicos hiperavanzados para la época, no tienen nombre realmente. Lo que hacía Joseph Mengele, ¿no? Hay una película interesante que se llama Los niños del Brasil, por ejemplo, para entender lo que hacía ese señor, ¿no? La eugenesia. Ahora, ¿qué pasa? ¿A quién pusieron? Como todo sistema totalitario, pone a un enemigo enfrente. ¿Quiénes son los enemigos? Podrían ser los comunistas. En realidad, lo que propone y lo que sostiene es que el problema es de los judíos. Los judíos como banqueros, los judíos como eje corruptor de la sociedad alemana. Durante los primeros años del nazismo se ejecutaron y se persiguieron no solo nazis, no solo judíos, como les decía antes, digo, también en ese sentido víctimas hubo de partidos de izquierda, anarquistas, gitanos, rusos, polacos, bueno, digo, hubo de todo, digamos, ¿no? Homosexuales ni hablar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que podemos entender es que en esa idea de unicidad, de cuerpo, de la Alemania unida, se necesita una otredad, ¿no? Cuando emerge un monstruo, necesita generar otro para discutirle, sobre todo un monstruo de este estilo. No nos hagamos los alames. No es que el monstruo emerge porque sí, ¿no? Porque el Partido Nacional Socialista de los Obreros, no de los Trabajadores, Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, empieza a principios de siglo, digamos, ¿no? O sea, se va desarrollando, hasta que pasa todo lo que les conté, digamos, ¿no? Cabe aclarar que el antisemitismo no nació estrictamente con el nazismo ni con el Partido Nacional Socialista Alemán Obrero de los Trabajadores, sino que en realidad la cosa ya venía de antes, ¿sí? Un punto muy importante o un personaje importante es Lisbeth Forster Nietzsche, la hermana de Nietzsche, que tergiversó de alguna forma las palabras de su hermano, las reformuló, y eso le sirvieron de impulso también y de conexión con lo que vino a posteriori en el nazismo. Hay varios personajes, el mismo Forster, el marido de Lisbeth, que tenía una raigambre muy fuerte antisemita, una mirada muy crítica sobre el pueblo judío. También, como les decía antes, todo lo que tiene que ver con el mismo Nietzsche, digamos, ¿no? Que no es estrictamente antisemita, sino que en realidad pone en tela de juicio las religiones. Bueno, uno de los filósofos más complejos, podríamos decir, que, bueno, se lo tomó como se lo tomó, digamos, ¿no? Los judíos son el blanco central, porque en realidad están lejos de lo que se entiende como la raza aria. Están lejos de la perfección, son corruptores de la humanidad. Es una excusa en primera instancia, digamos, ¿no? Que el judaísmo
que hoy se lo sigue entendiendo, ¿no? Como el sionismo y como que los grandes capitalistas son judíos. Bueno, habrá grandes capitalistas judíos, habrá grandes capitalistas alemanes, habrá grandes capitalistas argentinos, ¿sí? Que se llenan los bolsillos de billetes mientras nosotros miramos de afuera con la ñata contra el vidrio. Lo que construyen en el poder los nazis fue básicamente un sistema represivo que se centró en los campos de concentración y lo que después se entendió como campos de exterminio, que tienen dos grandes responsables. Uno es Rosenberg, que fue básicamente el que encauzó y terminó de moldear todo lo que tiene que ver con la idea de depuración y de depuración racial, y dos personajes centrales en la lógica del holocausto, en la lógica de la depuración, que fueron Reinhard Heydrich, ¿sí? Un oficial de altísimo rango dentro del nazismo, y nada más y nada menos que Adolf Eichmann, ¿sí? Que fue la cabeza fundamental de la solución final. En primera instancia había que separar a los judíos de la sociedad e identificarlos. En esa identificación, estrella, ¿sí? O la palabra Juden. Ok. Eso derivó en los guetos, lo cual los llevó a los judíos, a no solo judíos, sino también gitanos y aquellos que estaban del otro lado de la estructura del Reich, a quedar aislados. Como esto ya también se empezó a desmadrar y ya la guerra estaba en ciernes, en 1941 empieza lo que se denominó la solución final. La solución final es probablemente uno de los actos más terroríficos de la historia, que es llevar a los campos de concentración / campos de trabajo a convertirse en otra / campos de exterminio. En estos campos de exterminio los mataban de hambre, los hacinaban, los hacían trabajar, les daban una dosis de esperanza, pero después, por ejemplo, los juntaban a todos en un gran salón de duchas, cerraban las puertas, cerraban las ventanas y les insuflaban gas. O los hacían entrar en un horno. O los metían adentro de un camión, los cerraban por completo y les hacían inhalar monóxido de carbono hasta morir. Se entiende, ¿no? Digo, son monstruos, no hay que banalizarlos, pero las cosas que hicieron fueron extremadamente violentas, extremadamente crueles. Por eso se habla de exterminio y solución final. Había que reducir la cantidad de presos, de separados, de personajes que estaban al margen. Al margen había que destruirlo, porque hay que conservar el centro. Para conservar ese centro hay que eliminar al enemigo. Entonces, campos de concentración que devienen en campos de trabajo, que devienen en campos de exterminio. El más conocido es Auschwitz. No solo en Alemania, porque también entendamos que iniciada la guerra se expande ese corpus, y otra vez pensando en el triunfo de la voluntad, se expande el corpus, se abre, y ahí hay que entender que el nacionalsocialismo no se podía sostener por sí solo, más allá de los avances que realizó, dentro de la estructura alemana, porque bajó diametralmente, como les decía antes, la inflación, porque se encargó de sus enemigos, porque el país empezó a avanzar económicamente, porque empezó a construir obra pública. A veces yo me río, ¿no? Cuando quieren conectar, por ejemplo, el peronismo con el nazismo, o a los últimos años de las democracias con los kirchneristas con el nazismo, porque hacían cosas similares. No me hagan reír, en serio. Miren a los norteamericanos un poco, miren a los franceses un poco, miren a los ingleses un poco, y después hablamos, ¿no? Digo, hay cerebros muy chiquitos en la Argentina, muy chiquitos, que leyeron mucho, pero la verdad siguen siendo muy chiquitos, ¿no? Es como querer que salga agua de las piedras. Bueno, punto y aparte, hay que leer un poco. Hay que leer un poco. Realmente. Y si ustedes ven que alguien dice que lo que está sucediendo es un acto totalitario, no, córranse de ahí y vayan a leer. Realmente, vayan a leer. Pero no porque les estoy diciendo tenés que leer porque nadie lee, sino porque seguramente lo pueden desarticular muy fácil, ¿no? Personas como Sebrelli, ¿no? Iglesias, esa gente que habla de totalitarismo. Esos señores nunca se sentaron en una esquina a tomar una cerveza.
digamos, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Más allá de eso, volviendo, lo que se construyó dentro de esa propia Alemania, lo que se construyó dentro de esa estructura, en onda expansiva, ya tenía unos cuantos adeptos en otros lados. Dígase Checoslovaquia, dígase Hungría, que venía del Imperio Austrohúngaro, dígase unos cuantos polacos, más allá de que Polonia fue uno de los países que más sufrió, dígase Italia, dígase Franco en España, que aunque permaneció neutral fue un aliado fundamental y que los nazis ayudaron para que ganen la guerra, ¿sí? Para que Franco se perpetúe en el poder, ganándole a los republicanos, con sus Stukas, con los aviones nazis. Entonces esa onda expansiva tenía donde sostenerse, no es que se abría porque sí. Además de eso, no solo con los gobiernos, sino con personajes que tenían que ver con el ámbito privado. Hasta podemos llegar a la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, y en la Argentina podemos encontrar que increíblemente hubo en el Luna Park un congreso nazi, como también lo hubo en Estados Unidos, en el Madison Square Garden, si no recuerdo mal. O sea, no es que la cosa quedaba adentro de Berlín o adentro de Stuttgart, ¿no? Era un poco más compleja. Había también una sed de totalitarismo. Hay que decirlo, porque si no, no se puede replicar de semejante manera. Alguno que está del otro lado y que por ahí me está puteando en 5 idiomas, debe decir, pero lo que vino después fue peor. No lo sé, creo que no. Peor que los nazis, no. Sí que no podemos creer jamás que ni los yanquis, ni los rusos, o los franceses, o los ingleses son los realmente buenos. O que son los mensajeros de la democracia y de la libertad. Ojo, hay que tener un poquito más de... Otra vez, ¿no? Vamos al libro, vamos a la película, vamos a encontrar las variables. No funciona el blanco y negro. No funciona. Porque nos han insertado de tal manera el chip del progresismo, porque ahora parece que somos todo progre, que cualquier cosa es totalitaria, cualquier cosa es fascista, cualquier cosa es nazi, cualquier cosa es de derecha. No es tan así. No es tan así. Un tipo que dice, no, pues yo soy nacionalista, chavalito nazi. No. Vaya, lea un libro, mire una película, no sé, escuche un podcast, no otro, mejor, mucho mejor, algún podcast de historia, e infórmese. ¿Que hay fascistas? Seguramente hay fascistas. Yo les aseguro que yo no tengo ninguna gana de que nos estén gobernando los fascistas. Estoy seguro. Retomo. Y vamos a Riefenstahl. Riefenstahl fue un personaje riquísimo. Leo de la autobiografía de Leno Riefenstahl una de sus conferencias titulada ¿Cómo hago mis películas? Por cinematográfico entiendo sobre todo las imágenes en movimiento, algo que ningún otro arte puede ofrecer. Solo el cine es imagen en movimiento, tiene sus propias leyes y en una película artística todo se debe crear según esas leyes: el argumento, la dirección, la fotografía, el sonido, el montaje. El director de una película debe tener sentido de la dinámica, la construcción y el ritmo. Las secuencias de las imágenes se pueden alterar de muchas maneras en el proceso de montaje. Si el realizador, que en realidad debería ser también el montador de la cinta, es una persona con dotes musicales, entonces compone con las imágenes y los sonidos como un músico según las leyes del contrapunto. El realizador, configurador del conjunto, debería en el caso ideal dominarlo todo. Un cuadro no puede ser pintado por muchas manos, una sinfonía no puede ser compuesta por varios músicos. El dominio de todos los medios es el primer requisito para crear una obra artística. Fuerte, ¿no? La idea de uno, la idea de individuo, la idea otra vez de superioridad. Riefenstahl venía de la danza, Riefenstahl venía de los escenarios, de los teatros, y entra en el mundillo del cine y se convierte en la cabeza, en la imagen de las UFA, ¿no? De esas, de lo que sería el Instituto de Cine alemán. Y ella encuentra el lugar, les podría decir que hasta erótico del poder. Si uno ve las imágenes son realmente cautivantes. La idea que tiene sobre el cuerpo, y ahora vamos a hablar en la próxima película que seremos un poco menos extensos, que tiene sobre el cuerpo es verdaderamente cautivante por su belleza,
por su destreza, por su erotismo. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar a Marlene Dietrich, que justamente fue una de aquellas personajes que decidieron irse de Alemania cuando avanzaba el nazismo de manera nutrida. La vamos a escuchar cantando en alemán, ¿sí? Una versión de un tema francés muy conocido, que en español es No me abandones. Ya venimos.